Ensalada fácil y deliciosa en 5 minutos. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada usaremos 2 tallos de apio, que darán ese toque fresco y crujiente que complementa perfectamente los demás ingredientes. Lavamos bien los tallos para eliminar cualquier residuo de tierra. Retiramos las fibras gruesas con un cuchillo o un pelador de verduras para que el apio tenga una textura más suave. Lo cortamos en rodajas finas o en trocitos pequeños para que se mezcle bien con los demás ingredientes. El apio le da un equilibrio perfecto a la ensalada, con un sabor sutilmente herbal y una textura crujiente. Continuamos con un pepino. Utilizaremos un pepino fresco, de preferencia un pepino tipo europeo, que tiene una piel más delgada y semillas pequeñas. Lo lavamos bien bajo el chorro de agua y, si lo prefieres sin piel, puedes pelarlo con un pelador de verduras. Lo cortamos en rodajas finas o en medias lunas, dependiendo de la presentación que más te guste. El pepino aporta una textura crujiente y un sabor refrescante que equilibra la dulzura de los demás ingredientes. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Para esta receta también usaremos 100 gramos de arándanos deshidratados. Con la ayuda de un cuchillo y una tabla de picar, las troceamos. Una vez hecho esto, lo reservamos. Ahora haremos uso de 2 manzanas verdes. Lavamos bien las manzanas, las partimos por la mitad y retiramos las semillas con la ayuda de un cuchillo o descorazonado. Las cortamos en cubos medianos para que cada bocado tenga un buen equilibrio de texturas y sabores. Para evitar que se oxiden y mantengan su color vibrante, las rociamos con unas gotas de limón. Las manzanas aportan un toque jugoso y natural que hace esta ensalada aún más deliciosa. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos las manzanas verdes, el pepino, el apio y los arándanos deshidratados. Para finalizar como aderezo agregamos 160 gramos de yogur griego natural y 2 cucharadas de miel de abejas. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Podemos servir la ensalada inmediatamente o dejarla reposar en la nevera por 10 a 15 minutos para que los sabores se integren mejor. Esta ensalada es perfecta para servir como acompañamiento de carnes, pollo o pescado, o disfrutarla sola como una opción saludable y deliciosa. Y listo. En pocos pasos hemos preparado una ensalada increíblemente fresca, crujiente y llena de sabor. Cuéntame en los comentarios si te animaste a probarla y qué otro ingrediente te gustaría agregar. Ensalada de repollo, fácil y deliciosa. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada iniciamos con medio repollo, blanco o morado, el que tengas en casa, aunque el blanco aporta una textura más suave al combinarse con los demás ingredientes. Este lo lavamos muy bien bajo agua corriente fría. Retiramos las hojas externas si están maltratadas, y comenzamos a cortarlo en tiras delgadas, bien finitas. Este repollo es la base crujiente de nuestra ensalada, y su sabor suave nos permite destacar el dulzor de las frutas y el frescor del aderezo. Una vez hecho esto, usando el método de desinfección de nuestra preferencia lo desinfectamos. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Seguimos con una piña madura, aromática, de esas que al olerla te transporta de inmediato a un clima tropical.
Esta la lavamos bajo agua corriente fría. La pelamos con cuidado, retirando todos los ojitos, cortamos en rodajas y luego cortamos en cubos medianos. La piña nos va a dar jugosidad, acidez natural y un dulzor delicioso que armoniza con cada elemento de esta receta. Además, su textura firme contrasta a la perfección con la suavidad del aderezo que vamos a preparar más adelante. Una vez hecho esto, ponemos en una olla y agregamos 2 cucharadas del endulzante de nuestra preferencia. Cocinaremos en sus propios jugos y hasta que estos se hayan evaporado. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Vamos con el siguiente ingrediente. 4 kiwis frescos y maduros, pero no demasiado blandos. Los lavamos con abundante agua, los pelamos, los cortamos en rodajas y luego los cortamos en cubos. El kiwi tiene una acidez brillante y una textura suave que aportará un contraste delicioso con el crujir del repollo y el apio. Además, su color verde vibrante hace que esta ensalada luzca aún más apetitosa. Incorporamos ahora un tallo de apio, firme, fresco, de color verde claro. Lo lavamos bien, le retiramos las hebras si son muy gruesas, y lo picamos finamente. El apio es ese ingrediente que, aunque discreto, aporta un frescor especial, una textura crocante y un aroma herbal que se funde a la perfección con el dulzor de la miel y las frutas. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el repollo blanco escurrido, la piña, los kiwis y el apio. Asimismo, incorporamos 200 gramos de uvas pasas. Para finalizar como aderezo agregamos 300 gramos de yogur griego natural y 2 cucharadas de miel de abejas. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Al final, puedes refrigerarla por unos minutos para servirla bien fresquita. Y así, en unos cuantos pasos y con ingredientes accesibles, tienes una ensalada cremosa de frutas y vegetales que deslumbra con su sabor, su textura y su color. Una receta nutritiva, fresca, perfecta para compartir en familia o para consentirte con algo especial sin complicaciones. Si te encantó esta receta, no olvides dejar tu like, compartirla con tus amigos, y por supuesto, suscribirte a nuestro canal, el canal de las ensaladas. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas preparaciones. Y cuéntanos en los comentarios, ¿le añadirías algo más? Tal vez unas nueces, un toque de canela o un chorrito de limón. Nos encanta leerte. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video con más recetas frescas, sabrosas y por supuesto, bien ricas.